Hola a todos y bienvenidos a un escalofriante vídeo de Lethal Mystery, donde hoy os hablaré de los 10 asesinos en serie más macabros de toda la historia. Pero no os voy a hablar de los famosos, de los que ya conoceréis, de Jack el Destripador, de Charles Manson. Estos, aunque tal vez algún nombre ya os sonará, van un paso más allá. Ted Bundy. Theodore Robert Bundy, que nació en 1946 y murió en 1989, es uno de los asesinos en serie más infames de la historia de los Estados Unidos. Bundy violó y asesinó a decenas de mujeres jóvenes entre 1974 y 1978. Después de más de una década de vigorosas negativas, Bundy finalmente confesó 30 asesinatos, aunque el total de víctimas reales sigue siendo desconocido. Típicamente, Bundy violaba y después asesinaba a sus víctimas dándoles golpes y a veces por estrangulación. Él también participó en la necrofilia. Gilles de Rais. Nació en 1404. Gilles de Rais, un noble francés, es considerado como el precursor del asesino en serie moderno. Antes de comenzar su serie de asesinatos, cabalgó como un capitán militar a la cabeza del ejército de Santa Juana de Arco, aunque es poco probable que lo conociera. Fue acusado y finalmente condenado por torturar, violar y asesinar a decenas, si no cientos de niños. Rais atrajo niños, en su mayoría muchachos jóvenes que eran rubios de ojos azules, como lo había sido él cuando era niño, a sus residencias y violándoles, torturándoles y matándolos. El número exacto de víctimas de Rais no se conoce, ya que la mayoría de los cuerpos fueron quemados o enterrados. El número de asesinatos se coloca generalmente entre 80 y 200. Algunos dicen que más de 600. Las víctimas tenían edades desde 6 hasta 18 años y se incluyen de ambos sexos, aunque Rais los prefería varones. Richard Trenton Chase. Este hombre, que nació en 1950 y murió en 1980, fue un asesino en serie estadounidense que mató a 6 personas en el lapso de un mes en California. Ganó el apodo de el vampiro de Sacramento, debido a beber la sangre de sus víctimas y su canibalismo. Lo hizo como parte de una ilusión que necesitaba para evitar que los nazis convirtieran su sangre a través de veneno que habían plantado bajo su plato de jabón en polvo. Jeffrey Dahmer. Dahmer asesinó al menos a 17 hombres y muchachos entre 1978 y 1991, con la mayoría de los asesinatos ocurridos entre los últimos 3 años. Sus asesinatos eran particularmente horribles. Incluían actos de sodomía forzada, necrofilia, desmembramiento y canibalismo. Dahmer cometió su primer asesinato cuando tenía solo 18 años, matando a Stephen Hicks, un autoestopista de 19 años. Dahmer invitó a Hicks a su casa y lo mató porque no quería que se fuera. Albert Fish. Este asesino en serie también es conocido como el hombre gris, el hombre lobo de Wisteria y, posiblemente, el vampiro de Brooklyn. Se jactaba de que abusó de más de 100 niños y era sospechoso de al menos 5 asesinatos. Capturado, confesó 3 asesinatos que la policía fueron capaces de rastrear a un homicidio conocido y confesó apuñalar al menos 2 personas. Fue sometido a juicio por el asesinato de Grace Budd y fue condenado y ejecutado. Fish fue visitado en la cárcel por la madre de su víctima, Billy Gaffney, para conseguir más detalles sobre la muerte de su hijo, y su relato fue desgarrador y cruel en un límite extremo. Fish confesó haberse comido partes de Billy. Andrei Chikatilo. Nació en 1936 y era un asesino en serie ucraniano, apodado como el carnicero de Rostov y el asesino rojo.
fue condenado por el asesinato de 53 mujeres y niños entre 1978 y 1990. Joachim Kroll. Kroll era un alemán asesino en serie y caníbal. Era conocido como el caníbal de Ruhr. Fue declarado culpable de 8 asesinatos, pero confesó un total de 13. El 3 de julio de 1976 fue arrestado por secuestrar y matar a una niña de 4 años llamada Marion Kitter. Como la policía iba de casa en casa, un vecino se acercó a la policía y les dijo que este hombre había tapado el tubo del desagüe en su edificio de apartamentos. Y cuando le habían pedido a este vecino, Kroll, si él sabía lo que había estado bloqueando el tubo, simplemente había respondido agallas. En este informe, la policía fue al apartamento de Kroll y encontró el cuerpo de la chica cortada. Algunas partes estaban en la nevera, una mano se cocinaba en una olla de agua hirviendo y los intestinos se encontraron atrapados en el tubo de desagüe. Dennis Rader. Rader es un asesino en serie estadounidense que mató por lo menos a 10 personas en el condado de Sedgwick en Wichita, Kansas, entre 1974 y 1991. Era conocido como el asesino BTK, que significa atar, torturar y matar. Rader creó lo que llamó un kit de éxito, un maletín que contenía los elementos que usaría durante asesinatos: armas, cintas, cuerdas y esposas. Este asesino alardeaba de sus crímenes mandando cartas a la policía, alardeando, como digo, de lo que había realizado. John Hyde. Este asesino fue apodado como el asesino del baño ácido. Era un asesino en serie en Inglaterra que vivió y asesinó durante la década de 1940. Fue condenado por el asesinato de 6 personas, aunque él afirmó haber matado a un total de 9, disolviendo sus cuerpos en ácido sulfúrico antes de falsificar documentos para vender sus posesiones y cobrar sumas considerables de dinero. Javed Iqbal. Javed Iqbal Mughal, 1956-2001, fue un asesino en serie de Lahore, Punjab, Pakistán. Afirmó que mató a 100 niños durante un periodo de 18 meses. Había sido detenido en junio de 1998 por abusar sexualmente de 2 niños por dinero. Él salió en libertad bajo fianza y comenzó a asesinar niños poco después. Iqbal había encontrado a niños en la calle, conseguía su confianza, luego los drogaba, violaba y estrangulaba. Luego cortó el cuerpo en pedazos y los ponía en un recipiente lleno de ácido clorhídrico. Según los informes, dijo: "Yo soy Javed Iqbal, asesino de 100 niños. Odio este mundo, no me avergüenzo de mi acción y estoy listo para morir. No me arrepiento. Maté a 100 niños".